Esto se graba, ¿no? ¿Va grabado? Te estoy grabando, te estoy filmando y te estoy grabando. Ah, está bien. ¿Sí? Sí, sí. Eh, Esto después se manda al FBI y bueno, se tiene que hacer con vos. ¿Viste Bueno, cómo es bueno, esto? me voy a cuidar Igual entonces. es de alto estándar, no es que la AFI te va a perseguir. Eh, No, no, si me persigue que sea el Interpol o el FBI o el claro, Mossad sí, directamente. exactamente. Sí, sí. El Interpol sobre todo. Interpol creo que está bien. Con, o la DEA para mancharte con droga. Bueno, voy a evitar hablar de sustancias. Igual no tiene sentido porque ya me están grabando, pero No, no importa, no importa, digamos. Siempre te van a encontrar algo más. siempre me pueden encontrarlo. Está bien, está bien. Siempre. Eh, Espero que no me comprometan los cuadros, Claro. qué sé yo. No, pero está bien, no, no estás para que las cámaras las hayan puesto los vecinos. Estás para algo más. Eso te quiero decir. No, aunque sea la veo a la cámara. Aunque sea, sé que hay una seguro, entonces yo Claro, si la veo me quedo tranquilo. el tema es que esa cámara, ¿viste? Es como los ojos de las moscas, ¿viste? Que se multiplican por 100. Sí. Claro. Y cada panorámica te la está viendo, digamos, un agente distinto. Bueno, ojalá la vea Putin. Putin, Sí. mira, Bueno, sí, no sé, digo, claro. ya que está debe tener algún interés geopolítico en nosotros, por ejemplo. Debe estar metido Richmond en todo esto. Acá. Esto de transmitir al gerente de Richmond, ¿no? Claro, exacto. Probablemente lo maneja con un chip. Seguro. Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con, con la segunda temporada de Odisea Clínica, que ustedes saben que es el espacio de psiquiatría clínica que tiene la Asociación Argentina de Psiquiatras. Y en este primer episodio, ¿a quién mejor que, digamos, pedirle la disertación que al vicepresidente del capítulo, que es el doctor Cristian Cárdenas Delgado, que es médico psiquiatra y médico especialista en medicina legal y es jefe de servicio en el Hospital Braulio Moyano. Así que el tema que nos convoca es un tema muy interesante, de infrecuente presentación, pero cuando se presenta, digamos, tiene toda una impronta clínica y hasta criminológica, como vamos a ver, muy importante. Entonces, es un tema muy apasionante y que el doctor Cárdenas ha profundizado en su estudio. Así que, Cristian, eh, te doy la palabra y puedes compartir pantalla cuando quieras. Ok. Bueno, gracias, Federico. Buenas tardes a todos. Bueno, el tema que nos convoca hoy, como el doctor Revok ya había sugerido con sus palabras, es un tema que frecuentemente subdiagnosticado, digamos, y muy subestimado en general por los manuales oficiales de diagnóstico vigentes en la actualidad. Pero es una realidad clínica y yo creo que en este contexto, digamos, de pandemia, donde estas medidas de restricción y aislamiento están tan en boga, no deberíamos dejar pasar, digamos, este diagnóstico, eh, ya que vamos a ver que tiene una impronta psicosocial eh, muy, como les diría, muy contundente en lo que hace a su patogénesis, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir pantalla y empezamos con la charla de hoy. ¿Sí? Bien.
Me dice que no se puede ser. Ahora inténtalo. A ver. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ahí se ve, se comparte bien. Por ahora se está compartiendo lo que se ve en tu computadora. Tendrías que Bueno, abrir ahí, el Power. la presentación. Exacto. Ahí. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, vamos a charlar sobre los aspectos clínicos y criminológicos de lo que se Perdón, conoce Luis, clásicamente. Sí. todavía no se ve la presentación. Se está A viendo ver, la carpeta donde tenés la presentación. sí, a ver. Ahí, se abrió. No, si querés deja de compartir y compartir de nuevo. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, vamos a primero a presentar el caso, ¿sí? De Silvina Vázquez, de 22 años, estudiante de Ciencias Económicas de la UBA, y Gabriela Vázquez, de 29 años, estudiante de Diseño de Imagen y Sonido. El papá, Juan Carlos Vázquez, de 50 años, carretero, y la mamá, Aurora Gamarra, ¿sí? Fallecida en el momento del hecho, una paciente diabética, y como antecedente familiar relevante, hay una tía con antecedentes de esquizofrenia. ¿Sí? Bueno, lo que vemos, acá vemos una foto familiar, ¿sí? Con los tres involucrados. ¿Sí? Bueno, estos son recortes de diarios, ¿sí? Cuando arribó la policía, entre las 14:30 y las 15 horas, la purificación estaba en pleno trance. Los uniformados llegaron por una vulgar denuncia de ruidos molestos y se encontraron con un caso de cuarta dimensión, dicen. La puerta de metal estaba cerrada a 4 llaves, tuvieron que derribarla. Del otro lado, sobre el piso cubierto de sangre, yacía el cuerpo desnudo del ferretero. Nunca había algo semejante. Tenía muchísimas cuchilladas, dijo el investigador. Las dos jóvenes, de 22 y 29 años, se retorcían desnudas sobre la sangre alrededor del cuerpo del padre. La mayor había sufrido heridas en el rostro. Silvina, en la menor, en la mano izquierda y en el muslo derecho. Fueron internadas en calidad de detenidas en el Hospital Pirovano. Ingresaron por guardia en el Hospital Pirovano, porque esto ocurrió en un departamento en Manuela Pedraza al 5800. ¿Sí? Los Vázquez estaban convencidos de que algo maligno habitaba en este departamento. Había ruidos extraños, que para los vecinos eran gatos, los convencieron de que en su casa había espíritus. Inquietos preguntaron en el barrio si en el edificio donde vivían ellos había muerto alguien antes de su llegada. Juan Carlos y sus dos hijas estaban escuchando golpes, escuchaban pasos en la escalera y querían saber si alguien más lo había notado. Así lo contaron los propios vecinos, a los fiscales y a los policías. ¿Sí? Esto había comenzado aproximadamente 2 semanas antes, sobre todo esta indagación sobre la posibilidad de estar habitada la casa por espíritus.
Vázquez, incluso, Juan Carlos, incluso en una oportunidad creyó ver en el espejo del baño la imagen del diablo. Por eso el espejo del baño lo encontraron destrozado. Según el diario Clarín, la muerte de Juan Carlos ocurrió luego de un ritual de purificación. Él y Silvina estaban desnudos, Silvina la menor. Gabriela llevaba solo una remera. Los tres se habían reunido en una de las habitaciones de la planta alta de la casa para rezar. Se encontró en ese lugar una Biblia abierta en el Salmo 120. El Señor me preservará de todo mal. Guardará el Señor mi alma, dice entre otras invocaciones a Dios. En esa habitación, cerca de las dos camas marineras, había un colchón tirado en el piso y se encontraron apuntes que una de las chicas había tomado de un curso que estaba haciendo en el Centro Alquímico Transmutar, que en ese momento estaba en la avenida Córdoba, en 1500. Uno de estos apuntes terminaba con la frase: al principio da miedo. Luego de rezar, el padre y las dos chicas bajaron al living, dejaron encerrado al perro pequinés, que está en custodia, en ese momento quedó en custodia de la policía, y ahí empezó el ritual de purificación. Digamos, Juan Carlos terminó tirado en el piso con más de 100 heridas incisas, y con 2 círculos dibujados a cuchillo en el cuerpo, uno en el estómago y otro rodeando el pezón derecho. En su pene había restos de semen y los forenses dijeron que podría haberse tratado de un fenómeno reflejo por el proceso de muerte o por una relación sexual no acreditada. Había una pérdida de sustancia en la mejilla izquierda. La autopsia la había realizado Osvaldo Raffo y había arrojado los siguientes hallazgos. ¿Sí? El material que se observa en el prepucio del occiso podría tratarse de semen a raíz de una emisión como fenómeno agónico reflejo o por un fenómeno post-mortem. Con relación al hisopado rectal que se realizó, pudo haberse debido a un coito con eyaculación o bien, lo más probable, una contaminación por escurrimiento gravitatorio. Encontraron más de 100 lesiones incisas, ¿sí? Con cierta cronología sucesoria lesional, que decían que tuvo lugar, digamos, básicamente en el cuello, en el tronco, en los miembros, y fueron todas ocasionadas mientras el señor Vázquez estaba de pie. Se calcula un número superior a 150 lesiones, incisas, con arma blanca, siendo la forma de estas lesiones lineal, y había una lesión en el abdomen en forma circular, la cual no parecería reflejar ningún tipo particular de dibujo, según Raffo, y aparentemente, al no existir francas lesiones de defensas, lo que se concluyó es que no habría ofrecido resistencia la víctima. No se observaron lesiones clásicas de improntas dentarias, típicas de las contusiones por mordeduras, y sí se menciona una pérdida de sustancia en la región frontal malar y en la mejilla. Cabe la posibilidad de que se haya tratado de un evento de sección y mordedura combinados. Bueno, seguimos. Según La Nación, Vázquez había quedado tendido desnudo en el piso, con su mano derecha se agarraba a una columna de la escalera caracol que llevaba a la planta alta de la casa. La ropa estaba prolijamente doblada sobre un sillón ubicado detrás de la puerta. Las dos chicas estaban desnudas, aunque Gabriela tenía una remera, y en el rostro del hombre, bueno, encontraron que estaba desfigurado y le faltaba lo que decía Raffo, gran parte del pómulo izquierdo, tenía un tajo que le llegaba hasta la oreja. Le habían arrancado los párpados y las heridas más profundas, que fueron probablemente las heridas vitales, estaban en el cuello. Tenía un desgarrón a la altura de la ingle y 2 dibujos en el torso. ¿Sí? Los 2 dibujos en el torso, digamos, encontraron que Osvaldo Raffo no había caracterizado como algo específico, lo vamos a ver más adelante, podría tener un significado dentro del contexto de esta ceremonia religiosa que estaban realizando. Padre e hijas participaban de una novena de purificación, por eso estaban las ventanas y las puertas cerradas y el agua corría por las canillas.
había cirios por toda la casa, en algunos platos había carbones y algunos restos de productos que se elaboraban en una chacra del Bolsón, que funcionaba como una suerte de monasterio, y dirigía Monseñor Claudio Páleca, que se venden libremente en el Centro Alquímico Transmutar. Y obviamente después de esto el centro alquímico fue allanado y fue clausurado. Había una Biblia ensangrentada y un cuadernillo de apuntes de Transmutar, donde se explicaba cómo hacer una novena. Gabriela, de 29 años, fue una sola vez, pero Silvina, menor, estaba más enganchada. Hizo un curso titulado Cómo contactarse con tu ángel de la guarda y un curso de gran operador alquímico. Lo que estaba registrado, digamos, en un momento agudo, en la guardia del Hospital Pirovano, es que había ingresado con un cuadro de excitación psicomotriz, Silvina, que gritaba: Satán está aquí, el diablo estaba en papá, mamita, mamita, ahora papito se va a volver bueno. Hacía como una semana que veía una bola dentro de papá. Era como si papá tuviera un muñeco, había que sacar a papá de ahí. Rezábamos, nos tomábamos de las manos y no pasaba nada. Entonces empecé a cortar, ¿sí? Para, digamos, descascarar el muñeco y tratar de ver a papá. Papá no podía rezar, entonces nos desnudamos los tres. Hicimos caca juntos, creíamos que leyendo se iban a ir los gualichos, decía Silvina. Los medios nos comunicamos telepáticamente. Cuando lo vi a ese, que sería Sergio Echeverri, el director del Centro Alquímico, sentí que me acosaba. Se me metió por una oreja y me dijo que lo deje entrar, porque si no íbamos a morir todos. El Centro Alquímico Transmutar es una empresa que fue publicitada e investigada como instigadora de este crimen, ¿sí? Tuvo un séquito apostando a famosos y a la producción de polvitos mágicos, según el diario Página 12. Los creadores fueron ellos dos, Sergio Echeverri y Claudio Páleca, y después se separaron, digamos, por billetes. Páleca tiene un centro misionero en el Bolsón, pertenece a la iglesia de María Vita, y Echeverri es instructor de las hermanas Vázquez en los cursos espiritistas. En algún momento, entre sus ofertas existió hasta una alfombra vendida como recorte de cielo. El precio por metro era de $80. Página 12 después entrevistó a algunos simpatizantes en este momento, digamos, de lo que fue el Centro Alquímico. ¿Sí? Dentro de ellos estaba la candidata a jefa de gobierno, Irma Roy, estaba Telma Viral, y estaba también Adelina D'Alessio de Viola, en fin, tenía algunos simpatizantes, personajes públicos de ese momento, ¿no? El purificador fue el nombre que gritó Silvina cuando intentó sacarse a la policía de encima cuando estaba en estado de agitación. En el hospital Silvina seguía llamándose purificador, pero también llamaba un hombre, Sergio, ¿sí? Sergio, que sería Sergio Echeverri. El dibujo que se había encontrado en el estómago de Juan Carlos era compatible con el símbolo de purificación que se utilizaba, digamos, en los rituales del Centro Alquímico Transmutar, ¿sí? Y que es el llamado pentagrama esotérico, también llamado la estrella flamígera, o el tetragramatón, ¿sí? Que es una estrella de 5 puntas, y lo que expresa es digamos, el dominio del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. ¿Sí? Una punta representa el espíritu y las 4 puntas restantes simbolizan los elementos sagrados de la naturaleza. Cuando la punta, digamos, se dirige hacia arriba, digamos, esto representa el ángel, digamos, o el respeto por las leyes naturales, ¿sí? Cuando la punta se dibuja hacia abajo, el pentagrama esotérico representa al macho cabrío del aquelarre, ¿sí? O sea, representa
la transgresión de las leyes de la creación, representa al demonio, ¿sí? Y lo que se concluyó, digamos, si bien Raffo en su autopsia no lo había caracterizado, digamos, este tipo de manifestación gráfica, según algunos investigadores, sí se concluyó que era compatible con los símbolos utilizados por este centro alquímico. Gabriela. Gabriela en este caso era la otra codelirante, digamos, la otra persona que participaba de la polio D. A papá comenzaron a movérsele cosas en la espalda, unos bultos que eran como pelotas. Silvina dijo que le trabajaba en el cuerpo. Todo comenzó porque los tres nos abrazamos, y luego a Silvina se le ocurrió que debíamos sacar como un muñeco de adentro de papá, y empezó a cortarlo, ¿sí? O sea, fíjense cómo se transmitió no solamente una idea delirante, una convicción delirante, sino que también se transmitió alguna cuestión perceptiva, también porque Gabriela refiere que vio que se le movían cosas en la espalda. ¿Sí? Esto tiene relevancia clínica, esto más adelante lo vamos a ver, lo vamos a discutir. Decía que le tajeó la cara, que ella intentó, digamos, interceder durante el hecho delictivo y Silvina seguía cortando. Fabiana, una amiga de Gabriela, decía que es triste que ellos, los vecinos que convivieron tanto con Gaby y Silvina, ahora las estén hundiendo. Yo no las quiero salvar porque no sé si tienen salvación, pero no puedo decir nada malo de ellas, decía la amiga de la hermana mayor. Bueno, y el resumen clínico. Silvina, que era la menor, tenía una esquizofrenia paranoide, habiéndose instalado en una personalidad fuertemente histérica. ¿Sí? Estas son las conclusiones médico-legales del peritaje que se hizo, que lo hizo el doctor Belomo, el doctor Lucio Belomo, que fue jefe de servicio del hospital Moyano. Tenía esquizofrenia paranoide, tenía una personalidad histérica, tenía alucinaciones auditivas bilaterales y antagónicas de Seglas, alucinaciones anestésicas, olfatorias y visuales, había eco, robo del pensamiento, transmisión a distancia, pensamiento telepático con divulgación intraconectada de actos, con influencia mutua y recíproca. Un síndrome delirante de influencia a temática demonológica de tipo megalómano y persecutorio, acompañado de sueños delirantes premonitorios. Mecanismos ilusorios, alucinatorios, imaginativos, o sea, como vemos, los mecanismos delirantes son bastante elementales, bastante primitivos. Omnisciencia y omnipotencia del pensamiento. Divulgación, difusión intraconectada de los actos, o sea, síntomas de primer rango, básicamente, síntomas schneiderianos. ¿Sí? Gabriela, la hermana, posee una personalidad de tipo prepsicótico, esquizofrénica y límite, con descompensación psicótica de la misma por actividad delirante, con ilusiones, y presencia de ensueños y visiones extáticas. Es extremadamente influenciable, ¿sí? Y especialmente sujeta a experiencias de extremo tedio y vacío emocional. Es decir, describe más bien una paciente con un trastorno límite de la personalidad, alta sugestibilidad, que ha hecho un trastorno psicótico breve, digamos, un episodio micropsicótico probablemente. El fenómeno inductivo del delirio fue causado por una extrema sugestión, que partió de la fuerza arrolladora de la actividad delirante de Silvina, vectorizada hacia Gabriela. Esta acató, recepcionó por su vulnerabilidad prepsicótica y actuó de manera conjunta. Juan Carlos Vázquez también estaba contagiado, estaba sugestionado, habría finalizado su obra terminando por ceder su cuerpo a sus hijas en inmolación, finiquitando así con su vida, decía el doctor Belón.
¿sí? O sea que probablemente se trataba no de apoliodes, sino de lectura familiar y de A3. Y antes de empezar con la discusión del caso, es importante tener en cuenta el hecho de que habla de sugestión el doctor Belomo, que es uno de los mecanismos, uno de los tantos mecanismos que se han postulado, digamos, dentro de lo que es la psicogénesis de la foliada. Bueno, esta entidad, en realidad, fue descrita antes de la serie Red, o sea, fue descrita por Idel en 1838, por un autor alemán que hablaba de la locura infecciosa. Después se habló de patología simpática, infección psíquica. Algunos autores franceses hablaron de locura comunicada antes de 1877, es decir, antes del texto fundacional de la serie Red. Y después locura simultánea, locura impuesta, locura inducida, locura gemelar, es decir, tuvo distintos nombres según las características de los casos reportados. Digamos, cada autor encontraba, digamos, alguna particularidad distinta, alguna particularidad en el grupo delirante, o, en fin, en función de eso, establecía una forma nueva, una nueva nominación: contagio psíquico, psicosis simbiótica, hasta que llegamos al trastorno delirante inducido, ¿sí? O al trastorno de ideas delirantes compartidas, que fue lo último que desarrollaron los manuales oficiales de diagnóstico hasta el DSM-5, que vamos a ver cómo esto nosográficamente se ha perdido, ¿sí? Legrand-Dusson, en 1871, hablaba de delirio comunicado. Mientras los dos enfermos están en tratamiento, el médico puede observar que hay uno que domina y que el otro es el eco de aquel. El primero es más inteligente y el segundo es mucho menos hábil. Decía, aisladlos, tratadlos, hacer que no se vean ni se escriban. Y el primero seguirá loco y el segundo marchará hacia la curación. Después habló Balaguer de la locura comunicada, ¿sí? Que ofrece los mismos caracteres, afectados de monomanía. Él decía que interrogando a uno se conoce por adelantado el delirio del otro, ¿no? Y que la locura en general no ha eclosionado simultáneamente, sino que requiere de un contacto íntimo, de un contacto perpetuo entre los codelirantes, digamos. Pero lo que nosotros pudimos observar, digamos, en los autores del alienismo francés, es que tienen una concepción, digamos, que es básicamente muy intelectualista, que toman en primer lugar al delirio como síntoma primordial del trastorno psicótico compartido, ¿sí? Cuando vamos a ver que no solamente los delirios son compartidos, sino que también otros síntomas, también alucinaciones, pueden compartirse según los últimos estudios, ¿sí? La serie Red, la locura de A2 o locura comunicada, fue el texto fundacional, y ellos establecieron algunas condiciones de aparición. Hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo, un sujeto dominante y hay un sujeto sumiso que recibe el delirio. La característica es que viven juntos durante largo tiempo, es decir, que tienen una duración de asociación durante, digamos, un tiempo muy, muy prolongado, un contacto íntimo, perpetuo y aislados del mundo. Y dice la serie Red que el delirio tiene verosimilitud en general, lo cual vamos a ver que también es bastante discutible. Esbozan los rasgos de la gente podríamos provocadora. programar, decirle, te damos cheque de tanta guita todos los meses, los 24 de todos los meses, te damos un cheque de ponerle de 400, listo, y arreglamos. Bueno, y esbozan los rasgos del agente provocador y de su socio, ¿sí? Hablan del alienado brutal, que es distinto del alienado que, digamos, se mueve con conjeturas, con interpretaciones y que es más racional. El asistente no se deja convencer a menos que la historia le interese personalmente. Y dice en la serie Red que la fórmula de estos delirantes es análoga a la fórmula de una estafa.
¿sí? O sea, establecen un paralelismo como que el sujeto activo estafa al sujeto pasivo, digamos, o que lo convoca desde un punto de vista de sus convicciones, digamos, lo convoca desde un punto de vista de la persuasión, ¿sí? Y no tanto de la sugestión. Por eso vamos a ver cómo esto cambia más adelante. Regis hablaba de la locura simultánea, donde eclosiona contemporáneamente, de manera simultánea, sincrónica, el delirio en ambos sujetos. Dice Regis que hay un factor genético hereditario en estos casos, que el contacto tiene que ser perpetuo, tiene que ser permanente. Hay influencias ocasionales que los afectan y los vuelven locos simultáneamente. Y en estos casos de locura simultánea no tiene ningún sentido separarlos. De Clerambault es un autor un poquito más, que fue un poco más allá, más complejo, digamos, para lo que es el estudio de la cultura de, porque él hablaba de una división del trabajo, es decir, no se trata solamente, digamos, de un sujeto activo y un sujeto pasivo, sino que, esto ya lo habían esbozado previamente la serie Palret, en el grupo delirante, que pueden ser 2 o más, cada uno tiene un rol determinado, ¿sí? Y, por ejemplo, el creador del delirio no necesariamente tiene que ser el promotor, digamos, quizás lo crea uno y lo promueve el otro, o lo crea uno y lo conduce el otro, ¿sí? De hecho, en los grupos de a 3 o 4 delirantes, decía Clerambault, por ejemplo, uno representa el creador del delirio, el segundo representa la racionalidad, quien intenta rectificar, convencer, persuadir, y el tercer delirante puede representar el ardor combativo, representa el litigio, digamos, es quien tiene el aspecto más exaltado como para conducir el delirio adelante y llevarlo a su realización. O sea, no necesariamente el que lo crea es el promotor. Y hay otro que quizás puede intervenir con aspectos más imaginativos, ¿sí? O sea, hay uno que es racional, uno que es más imaginativo, hay otro que es más actuador, por ejemplo, en fin. Cada codelirante interviene con un rol específico en la división del trabajo. ¿Mm? Algo muy importante es que él decía que el síntoma es lo que se transmite, pero no se transmite el mecanismo generador de la psicosis. ¿Mm? Y esto porque es importante, porque hay que diferenciar en un síntoma como el delirio, ¿sí? Sobre todo un síntoma tan complejo, ¿sí? El aspecto intelectual, el aspecto afectivo, ¿sí? Y cómo esto puede, digamos, distribuirse entre un grupo de personas, ¿sí? Cómo esto puede distribuirse y cada una va a llevar adelante un aspecto específico del delirio. En este sentido, Clerambault decía, el delirio es el tema ideico, es el sentimiento, y es la tensión morbosa también que lo soporta. ¿Sí? O sea, no es solamente una cuestión puramente intelectual, donde uno lo crea y convence al otro a través de la persuasión. ¿Sí? Además de crearlo, tiene que tener la suficiente tensión como para transmitirlo y que prospere, digamos, en el otro. En 1942, Gradnik habló de la psicosis de asociación. ¿Sí? Este ya es un autor que intentó sistematizar, digamos, toda la casuística y los aportes de los autores, digamos, previos. Él introdujo el término de locura inducida. ¿Sí? Y él hablaba de la transferencia de ideas delirantes o de comportamientos anormales de una persona a otra, o a varias que han estado ligadas por una relación estrecha. ¿Sí? Lo que es importante es que para Gradnik se transfieren ideas delirantes, pero también se pueden transmitir comportamientos, ¿sí? Bueno, después hubo algunos estudios, digamos, en autores franceses como Villey y Deniker, que estudiaron 22 familias delirantes, hablaban de la inducción recíproca, ¿sí? Algo muy parecido a la división del trabajo de Clerambault, en este sentido, también enfatizando en el rol, digamos, del paciente llamado secundario, que también contribuye, que rectifica, organiza y coordina el delirio. No necesariamente es sujeto meramente pasivo, digamos, que recibe lo que le da
su amigo dominante. Criterios diagnósticos, ¿sí? Bueno, han cambiado, ¿no?, a lo largo del tiempo, y como tiene una fuerte impronta sociocultural, digamos, vamos a ver cómo se han sostenido, digamos, algunas teorías en cuanto a su psicogénesis que quizás no estén vigentes o no resulten absurdas actualmente. Un individuo más activo e inteligente crea el delirio, decía Marcel Falret. Una persona más pasiva y menos inteligente lo asimila gradualmente, ¿sí? No lo puede asimilar de golpe, sino que lo tiene que asimilar después de una larga asociación. Ambos mantienen un vínculo estrecho durante un largo periodo, ¿sí? Es decir, que además tienen una duración determinada de su exposición, o sea, una cosa es la duración de la asociación y otra cosa es la duración de la exposición a la psicosis. Tienen en común emociones, intereses y opiniones, viven en relativo aislamiento social. En 1939, Coleman y Last, ¿sí?, ya fueron también autores que establecieron los criterios diagnósticos y decían que el inductor debe estar en estadios precoces de su enfermedad, pensando que quizás sería más verosímil el delirio, que el paciente sería menos paralógico, estaría menos defectuado y podría, digamos, tener un delirio más verosímil y transmitible. Deben estar en estrecha proximidad. El compartir el delirio debe representar una ventaja para el inducido y el inductor debe representar una autoridad a los ojos del inducido. Decía Coleman y Last que la pobreza, el nivel socioeconómico, es un factor predisponente. Fue quizás uno de los primeros autores, digamos, estos autores que empiezan a prestar mucha atención a los factores demográficos, ¿sí?, en la génesis de la folia D. Dentro de la pobreza, por ejemplo, Coleman decían que la pobreza económica es, digamos, el lugar en donde la folia D, o el ground, digamos, donde la folia D florece. Es la razón más potente para causar una disatisfacción y satisfacción con la realidad. Cualquier creencia que lleve a un alivio real o imaginado puede ser más fácilmente aceptada. Nuevos cultos, nuevos credos y religiones, decían ellos, pueden encontrar sus seguidores más ardientes dentro de los oprimidos, dentro de las personas a nivel socioeconómico bajo. Y aún van más allá. Digamos, dicen que el cristianismo fue inicialmente aceptado por los esclavos del Imperio Romano, ¿sí?, que el comunismo y el fascismo han prosperado debido a la situación de caos económico, de caos financiero. Bueno, esto es totalmente discutible, digamos, bastante polémico, porque a partir de la discusión de la génesis de un fenómeno de locura colectiva, digamos, intentan ya explicar, digamos, el origen de una religión o de los regímenes totalitarios, lo cual es polémico, pero no deja de ser interesante porque esto se publicaba, digamos, y formaba parte de la discusión de ese entonces, ¿no?, sobre la génesis de este trastorno. Gradnik, en 1942, desarrolló 4 subtipos, ¿sí?, o sistematizó 4 subtipos que ya estaban descritos. La locura impuesta, de la Sege-Falret, donde una persona psicótica transmite la creencia delirante a otra que no es psicótica. La idea delirante desaparece en el paciente secundario tras la separación. Y la locura simultánea, donde el delirio aparece simultáneamente, lo que había dicho Regis, en 2 personas que tienen una relación genética, que están emparentados. El delirio en este caso persiste tras la separación. Hay una locura comunicada, que describió Marandón de Montiel, donde hay una transferencia de ideas delirantes de una persona psicótica a otra, pero después de un largo periodo de resistencia. En este caso, después de la separación, la idea persiste. Y una locura inducida, donde nuevas ideas delirantes se añaden a las que el paciente secundario
que es un psicótico, ya tenían. Y son transmitidas por otro paciente delirante. Es decir, la locura inducida se da entre pacientes psicóticos. ¿Cuál es el punto de corte entre una locura comunicada y una locura impuesta? ¿Sí? Lo que decían muchos autores es que en el momento agudo no se puede diferenciar si estamos viendo una locura impuesta tipo la Seguefalred o una locura comunicada, tipo Marandón de Montiel. No se podía diferenciar en el estadio agudo. Después de una separación y una observación prolongada, podemos establecer el diagnóstico diferencial, ¿sí? De una locura impuesta y una locura comunicada. Y ese periodo debería ser de 6 meses, ¿sí? Para poder diferenciarlo. Denhurst y Todd, en el 56, también propusieron sus criterios diagnósticos, y lo interesante es que los sistemas oficiales de diagnóstico los tomaron como referencia a ellos, ¿sí? Para, por ejemplo, el DSM y las IEDIAS, para establecer su trastorno de ideas delirantes compartidas. Hay evidencia positiva que la diada mantuvo una íntima asociación. Hay un alto grado de similitud en el motivo general y el contenido delirante. Y hay una evidencia de que el codelirante acepta, sostiene y comparte el delirio del otro. Esto en el DSM-4 se tradujo en esto, en el trastorno psicótico compartido, donde se desarrolla una idea delirante en un sujeto en el contexto de una relación estrecha con otra, que ya tiene una idea delirante. Este diagnóstico se aplica en casos secundarios. O sea, el trastorno psicótico compartido es un diagnóstico que se aplica al caso sumiso, digamos, al receptor, a lo que la Seguefalred llamaban el receptor. Y la alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno psicótico, es decir, que es excluyente. ¿Sí? Cuando se diagnosticaba un trastorno psicótico compartido no se podía diagnosticar o explicar otro trastorno psicótico comórbido. Ese era el problema de la polivalentia. Trastorno de ideas delirantes inducidas. 2 o más personas comparten el mismo tema o sistema de ideas delirantes y se apoyan mutuamente en sus creencias. Ambas comparten una relación estrecha y existe evidencia temporal y circunstancial de que hubo un contacto estrecho, digamos, entre la persona pasiva dominada y la persona activa dominante. ¿Sí? Bueno, y para terminar ya, digamos, más actualmente, los criterios de Munro del 2003, que hablan de una dependencia psicológica, social y económica del paciente secundario, es decir, los autores actuales van más a caracterizar al paciente secundario, que es el que se ha dejado, digamos, de lado en la psiquiatría clásica, por lo menos siempre lo postergó. Dependencia psicológica, social y económica del secundario, paciente secundario con una personalidad con alta sugestibilidad, con escasa iniciativa personal, con dificultades para una correcta evaluación de la realidad y a veces con un cociente intelectual bajo, lo cual nunca pudo ser hasta el momento, como vamos a ver más adelante, no se pudo documentar. La expresión de ideas delirantes en el primario se hace con altos grados de exaltación, ¿sí? Porque si nosotros consideramos que el mecanismo de transmisión es la sugestión del secundario solo puede tener lugar si la idea delirante se expresa de esta forma. Es decir, existen algunas patologías, digamos, que tienen particularmente altos grados de exaltación, es decir, delirios con alta carga afectiva, ahora los vamos a discutir. Debe haber una duración de tiempo adecuada para transmitir ideas delirantes. El DSM-5 no retiene el diagnóstico. Digamos, el DSM-5 en lo que hace al diagnóstico del paciente secundario, nos deja la opción de diagnosticar directamente un trastorno psicótico, ¿sí? Que puede ser un trastorno psicótico breve, según su duración, puede ser un trastorno esquizofreniforme, un trastorno esquizoafectivo, ¿sí? O sea, cualquier tipo de trastorno psicótico, un trastorno delirante, por ejemplo, en el caso secundario, pero
no retiene el diagnóstico de trastorno de ideas delirantes compartidas o trastorno psicótico inducido. Y eso desapareció. Lo que sí existe es lo que se llama los síntomas delirantes en la pareja de un individuo con trastorno delirante, ¿sí? Que se puede aplicar cuando el paciente secundario no cumple criterios de trastorno delirante. Si vemos que digamos que no se pueden aplicar estos criterios operativos para un diagnóstico formal, digamos, se puede implementar esto, ¿sí? Que está en el último apartado, otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. Lo único que retiene es el DSM-5. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia exacta se desconoce, porque la mayoría son casos reportados, son series de casos, es subdiagnosticado, es subreportado. La realidad es que para diagnosticarlo hay que hacer entrevistas familiares muchas veces, y la tasa de incidencia recién en el 2003 se intentó establecer en 1.7 a 2.6%. ¿sí? La mayoría de los casos involucra dos individuos, ¿sí? Y el 90% de los casos son intrafamiliares. ¿sí? Con respecto al rol, digamos, ya que habíamos hablado de algunos factores demográficos, el nivel socioeconómico, el género también fue invocado por los autores clásicos. ¿sí? El alienismo francés, en particular, consideraba que los casos secundarios correspondían más que nada a mujeres. ¿sí? O sea, el sexo femenino lo consideraban como un factor de vulnerabilidad, porque decían en ese momento el rol de la mujer en la sociedad, que es más pasivo, que es más sumiso. Incluso Clerambault en su trabajo sobre Polidad D dice que esto es más frecuente en familias desprovistas del padre, digamos, desprovistas de la protección del padre, o del jefe paterno, como decía, el jefe de familia. La realidad es que esto no es así. Actualmente no se podría sostener, digamos, lo que habían postulado los alienistas franceses. En base a estas dos revisiones, una de Arnone del 2006 y otra de Silveira y Seaman del 95, ellos revisan todos los casos que fueron reportados y no encontraron entre los casos primarios y los casos secundarios una diferencia significativa en términos de sexo, edad, historia psiquiátrica familiar, ¿no? Por ejemplo, digamos, como para sostener, digamos, que el género, digamos, o que la edad sean factores más frecuentes en el caso secundario. La verdad es que no. De hecho, el caso que yo hablé hoy, digamos, vemos que no es así, que en realidad el caso primario era el género femenino, que era más joven, digamos que el caso secundario en este caso también era el padre, ¿no? Que fue sugestionado por la actividad delirante, ¿sí? O sea, en conclusión, ni el género, ni la edad, ni los antecedentes psiquiátricos familiares son un factor que permita diferenciar entre casos primarios y secundarios. Es indistinto actualmente. Respecto de la relación entre ambos, actualmente se considera que un tercio son hermanos, un tercio son parejas y un tercio son díadas digamos, parental, madre-hijo o padre-hijo. Como les dije, la mayoría de los casos son intrafamiliares, 90 al 92% de los casos son intrafamiliares. La relación entre los casos primarios y secundarios en cuanto a la edad, que no es tan significativa. ¿sí? El primer caso más grande que el secundario en el 51-58% de los casos, y en el caso primario más joven que el caso secundario, 41-44% de los casos. Dentro de los síntomas compartidos, delirios es lo más frecuente, y dentro de estos, delirios persecutorios y delirios religiosos. El diagnóstico en los casos primarios es de esquizofrenia en el 60% de los casos.
Y en el caso secundario, se diagnostica más que nada una reacción paranoide, lo que sería un trastorno psicótico breve, por ejemplo. Bueno, esto es en casos que incluyen niños y adolescentes. Vamos a ir a esta tabla que es interesante, que habla de la duración de la asociación, la duración de la exposición y los factores de riesgo, ¿sí? Esto es de Arnone, del 2006, y lo que podemos concluir es que el principal factor de riesgo es el aislamiento social. En los casos revisados de 1942 a 1993 y de 1993 al 2005, el aislamiento social fue el principal factor de riesgo que se mantuvo, ¿sí? Y después ellos distinguen entre la duración de la asociación y la duración de la exposición, ¿sí? Dentro de la duración de la exposición, digamos, cuánto tiempo en meses uno necesita para desarrollar una folio D, y ahí está documentado en 86 meses, aproximadamente, para el desarrollo de un cuadro psicótico compartido. Con respecto al diagnóstico, bueno, acá también lo vemos, es lo que les había dicho recién. En casos primarios, el diagnóstico más frecuente sigue siendo de esquizofrenia, por lo menos entre el 42 y el 93. Entre el 93 y el 2005, el diagnóstico de esquizofrenia cayó y fue reemplazado por el de trastorno delirante. Y los delirios que se transmitieron fueron más frecuentemente de persecución y delirios megalómanos, ¿sí? En otro porcentaje de casos también se transmitieron alucinaciones, ¿sí? Es decir, trastornos sensoperceptivos, no solamente el delirio, como en el caso que nosotros discutimos hoy, donde Gabriela veía bultos moviéndose en la espalda del padre, el padre había visto la cara del diablo en el espejo, la rompió, podría haber tenido alguna ilusión o alguna alucinación fisiognómica, ¿sí? Que lo llevó a romper el espejo. El hecho es que también tuvieron como casos secundarios, tanto el papá como Gabriela, tuvieron errores perceptivos, ¿sí? Tuvieron alucinación. Dentro de los casos primarios, digamos, actualmente, o en las últimas revisiones, se habló de trastorno delirante como principal diagnóstico. Ya decían Sonny y Rockley, los autores del año 74, tengamos en cuenta la parafrenia en los casos primarios, ¿sí? Y en los casos secundarios tengamos en cuenta el patrón de comorbilidad, ¿sí? Que depresión, demencia, retraso mental, abuso de sustancias está presente en el caso secundario, y rasgos de personalidad pasiva, dependiente, deterioro cognitivo, dificultades del lenguaje y eventos vitales estresantes, ¿sí? Es decir, las últimas revisiones lo que enfatizan es que estudiemos mejor el patrón de comorbilidad de los casos secundarios. Dentro de los mecanismos hay dos teorías, la teoría sociogénica y la teoría biológica, ¿sí? La teoría sociogénica dice que se trata de una forma de alienación, ¿sí? Decían las series al rey. Y esto hace que el análisis psicológico, ¿sí?, se parece más a un estudio de las costumbres que a una observación médica. Es decir, importa mucho conocer el estilo de vida, cómo se asociaron, cuánto tiempo estuvieron expuestos, si comparten algún evento adverso estresante, ¿sí?, o algún factor precipitante. Según Granick, la enfermedad mental es la respuesta activa de un hombre a un trastorno de las relaciones interhumanas, y en la psicosis, en este tipo de psicosis en particular, la sociogénesis es más importante o es primaria, más que la biogénesis, ¿sí? Incluso en casos que ocurren entre gemelos idénticos, ¿sí? Incluso en aquellos que se consideran psicóticos y que comparten una relación genética, la asociación y el trastorno psicológico de las relaciones, la patología vincular, trasciende esta base genética, ¿sí? Y después están las teorías genéticas, ¿sí?, donde los factores
biológicos se consideran más relevantes en la teoría. Algunos autores como Kalman, Lazarus, Scharfetter, que hablaban de esto, que enfatizan las relaciones genéticas o el hecho de que ocurran en 90% de los casos en el ámbito intrafamiliar, los llevan a sostener que la carga genética es más importante, ¿no? Dentro de los mecanismos, actualmente, si yo tuviera que elegir un mecanismo, diría que se produce por un mecanismo sugestivo. Las series de Falret hablaban del contagio y hablaban de la persuasión, ¿sí? La persuasión es distinta de la sugestión. La persuasión implica influir en el otro a través de, digamos, aspectos intelectuales, a través de las convicciones, el raciocinio, digamos, el convencimiento de la otra persona para influir en su voluntad. La sugestión tiene más que ver con una base afectiva, digamos, yo intento influir en la conducta de otro, pero a través de mecanismos más elementales, a través de mecanismos afectivos. Por eso la exaltación afectiva me parece tan importante para llevar adelante el mecanismo sugestivo y que prospere la idea delirante en el secundario. Tuck hablaba de la simpatía. Otros autores hablaban de la identificación, de fenómenos por resonancia, sugestión, ¿sí? Y que actuaría un mecanismo psicológico parecido a la hipnosis, es decir, que tiene que haber cierta fascinación del caso secundario con respecto al primario, es decir, tiene que representar una autoridad a los ojos del secundario. Trastornos del proceso de separación-individuación, decía Anthony, ¿no? O sea, personas que tienen, digamos, este trastorno, digamos, son portadores de un proceso de separación-individuación perturbado, digamos, frente a un factor precipitante, tendrían una regresión o realizarían una regresión que los lleva a una identificación psicótica con el caso primario, ¿sí? Donde actuarían desestimando los aspectos amenazantes, proyectándolos en el entorno, atribuyéndolos al entorno, ¿sí? Y esto es interesante, digamos, también otra teoría, desde el punto de vista de la teoría sistémica, es de causalidad circular, ¿sí? Donde hay, digamos, una causalidad circular, una influencia recíproca entre los dos codelirantes, y también quizás una reversión de roles, ¿sí? Un role reversal, donde uno puede ser activo y transitoriamente puede invertir, intercambiar los roles y pasar a ser pasivo, o en casos de locura familiar, donde hay un dominante que transmite a un sumiso, que recibe la actividad delirante, la coordina y la rectifica y la impone a otros miembros de la familia. Entonces pasa de ser sumiso a ser activo, ¿sí? O sea, tienen en cuenta el intercambio de roles, ¿sí? Y también hay condicionamiento con mecanismos psicogenéticos. Bueno, y para terminar vamos a discutir algunos aspectos criminológicos, ¿sí? Porque el caso de Foliade, que bueno, yo presenté hoy, ha trascendido públicamente en su momento, involucra un homicidio, ¿sí? Están documentados que los casos de Foliade pueden cometer actos delictivos, no solamente homicidios, sino que desde el punto de vista del perfil criminológico, están reportados en la literatura tanto violación de domicilio, ¿no? Privación ilegítima de la libertad, ¿no? O sea, a veces secuestro, puede haber incendio, ¿no? Incendio y otros estragos, puede haber un homicidio intencional, y el homicidio involuntario, homicidio culposo, lo que se llama, o se encuentra en la literatura anglosajona como manslaughter. Algunas cuestiones, violación de domicilio, por ejemplo, hay un caso reportado de 3 hermanas que quisieron usurpar una casa, forzaron, digamos, la entrada a una casa con sus propietarios adentro, porque una de ellas escuchó a Dios que le decía que tenía que ingresar en esa casa, que era elegida para ellas. Después hay casos de secuestros de menores de edad, ¿sí? De parejas delirantes que secuestran a un menor de edad, por ejemplo. Un caso de un incendio, de
hermanos psicóticos, creo que fue en Nueva Zelanda, que estaba reportado que quisieron incendiar una casa y una granja, digamos, también por un motivo religioso, delirante, demonológico. Y dentro de lo que es el homicidio patológico, tenemos esta psicogénesis, ¿sí? Lo que, recordemos, Nerio Rojas había en su momento, ¿sí? El homicidio por impulso psicomotor, ¿sí? El homicidio por reacción brusca post-alucinatoria, el homicidio por sugestibilidad, ¿sí? Con preparación del acto, ¿sí? O con premeditación delirante, típica de los delirantes sistematizados, y homicidio por obsesión impulsiva, muy raro de ver, muy raro de ver. Pero bueno, el homicidio por que nosotros vimos en este caso, digamos, la verdad parece más bien un homicidio por una reacción post-alucinatoria, diría yo. ¿Sí? En el contexto de un cuadro donde la paciente estaba polialucinada y había transmitido actividad delirante y actividad alucinatoria a los codelirantes, en los casos secundarios. El homicidio por impulso psicomotor es más frecuente de ver en pacientes con discapacidad intelectual, ¿sí? O en pacientes maníacos, ¿sí? Decía Nerio Rojas. El homicidio con preparación del acto, digamos, obedece más a una premeditación delirante, hay una elaboración del acto, ¿sí? Puede ser un paciente con un delirio erotomaníaco, puede ser un paciente con un perseguido político, ¿sí? O con un delirio religioso mesiánico que quiere, por ejemplo, asesinar a un sacerdote, ¿sí? Esos son tipos de homicidios con preparación del acto, es decir, con premeditación delirante, ¿sí? Pero en este caso, por lo desorganizado, digamos, del acto, la verdad parece una reacción brusca post-alucinatoria. Después hay casos de homicidio culposo o involuntario, ¿sí? Que cada tanto en los medios de todo el mundo, cada tanto se reportan. ¿Sí? Y en particular hay varios casos de momificación escoliar, es decir, una pareja delirante, donde uno de los dos fallece, generalmente son añosos, el mayor, el otro queda vivo y uno de los el que muere queda momificado, ¿no? Queda durante meses en el domicilio sin que nadie ingrese, ¿sí? Y entra en un proceso de descomposición hasta que llega la momificación, ¿sí? Esto se vio, por ejemplo, en un caso de locura familiar y momificación con 3 hermanas, ¿sí? Que eran mayores, gerontes, donde había una que tuvo una fractura de cadera y ya no se pudo mover, quedó postrada, había otra con cáncer de laringe, que quedó, bueno, habían encontrado el cuerpo en un sofá, sentada, y una que quedó viva, que era aparentemente el caso primario, tendría 70 años aproximadamente, y tenía ideas delirantes de que podía sanar, digamos, a su hermana con una enfermedad oncológica, con un cáncer, ¿no? O sea, los casos de momificación se ven, o de homicidio involuntario, se ven más que nada en, digamos, o en gente muy mayor, ¿sí? Que muere por malnutrición o por falta de atención médica, o se ve en parejas delirantes con chicos pequeños que tienen alguna idea delirante religiosa o alguna idea delirante de envenenamiento, digamos, y se niegan a alimentarlo y el chico generalmente muere por malnutrición, ¿sí? Muere desnutrido. Esos son los casos de homicidio involuntario o homicidio culposo. Eso sería el perfil criminológico que se ve. Es discutible, digamos, cuál es, por ejemplo, en los casos ha habido casos reportados de padres veganos con un chico que se muere, con un bebé que se muere también por un cuadro de malnutrición. Y bueno, está en discusión, digamos, si esta creencia que comparten es culturalmente aceptada o si forma parte de una poliodé, digamos, es algo que desde el punto de vista psicopatológico creo que es interesante plantear. Y vamos a hablar de los factores de riesgo de homicidio poliodé, ¿sí? Los factores de riesgo que están documentados son estos, o sea, que haya un delirio místico, religioso, demonológico, mesiánico,
como en este caso, que había un delirio de influencia demonológico, que haya un proyecto homicida o suicida, puede no existir, a veces puede ser más bien impulsivo, que el aislamiento sea creciente. Recordemos que la folia D es un proceso, digamos, es un proceso en el sentido de que el delirio mantiene la cohesión de la diada delirante, tiene una función ese delirio desde el punto de vista psicopatológico, y el aislamiento lo que hace es reforzar esa cohesión delirante, esa cohesión del grupo delirante. Y este aislamiento no es algo estático, es creciente, o sea, con el tiempo se van aislando cada vez más. Si vemos que el aislamiento es progresivo, que viven en un ostracismo creciente, bueno, se considera que es un factor de riesgo de homicidio. Falsos reconocimientos delirantes, ¿sí? Síndrome de Capgras, por ejemplo, está también reportada la peligrosidad o la potencial peligrosidad de algunos pacientes con delirio de Capgras. Y alucinaciones auditivo-verbales, en particular fonemas imperativos, alucinaciones de comando, también. Dentro de los falsos reconocimientos delirantes, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando el paciente refiere que el otro es mitad humano y mitad animal, y lo tiene que matar por eso, o percibe, como había en un caso reportado, que tiene miembros de cabra. Entonces lo ven como alguien poseído. Las ideas de posesión, también particularmente, son de alto riesgo. Y por último vamos a hablar de los tipos de homicidio en la folia D, que esto es algo reciente, es algo nuevo, muy interesante. Los autores caracterizan primero la defensa frente a un peligro delirante. ¿Sí? O sea, en este caso el atacante se ve amenazado por algún aspecto del caso de la víctima. Se ve amenazado por algún aspecto de la víctima, que puede ser, como les decía, que un falso reconocimiento, un delirio de Capgras, alguna alucinación, ¿sí? Una alucinación de comando, ¿sí? Donde hacen que se sienta amenazado e impelido a actuar y a quitarle la vida a la víctima. La otra es que se trate de la eliminación de obstáculos a la realización delirante. Es decir, el delirante quiere cumplir su delirio, quiere realizarlo, y cualquiera que obstaculice esto va a ser eliminado, ¿sí? O sea, va a ser asesinado. Esto también se ve en casos donde hay, por ejemplo, menores de edad o algún participante de la familia que se niega a formar parte de un ritual o una ceremonia religiosa psicótica, ¿sí? Si se niega a participar, entonces lo matan, ¿sí? Y si no, la respuesta a la desestabilización de la díada, cuando hay una amenaza real o imaginada de separación, ¿sí? O de que alguien los va a separar. Entonces, frente a la amenaza de desequilibrio, de desbalance de la díada, también puede haber riesgo de homicidio patológico. Bueno, para terminar, algunas discrepancias forenses, ¿no?, que interesan en estos casos. El hecho de adoptar un delirio, ¿es suficiente para diagnosticar una enfermedad mental? Esto es discutible porque, como vemos en el DSM-4, desapareció el trastorno de ideas delirantes compartidas. O sea que el caso secundario, digamos, ya tiene que ser diagnosticado de un trastorno psicótico. ¿Y esto cómo influye en la inimputabilidad? Es decir, en la posible aplicación de un artículo 34. ¿Sí? La locura impuesta, ¿sí? Por ejemplo, estos pacientes que transmiten la idea delirante de un caso primario a un caso secundario, después se separan y el paciente mejora, ¿sí? ¿Qué pudiera alegarse si el caso secundario hubiera participado de un homicidio, por ejemplo? ¿Se podría alegar que en el momento del hecho estaba en estado de inconsciencia? Lo que llaman los españoles un trastorno mental transitorio, estaría en estado de inconsciencia patológica, por ejemplo, el caso secundario que
Se separó, marchó hacia la curación, pasaron los 6 meses, y en un examen forense, retrospectivamente, tienen que caracterizar qué fue lo que ocurrió, cuál fue su participación en el hecho y cuál era su estado mental. Podría tratarse de un estado de inconsciencia patológica, en los casos de locura impuesta. ¿Qué elementos son atribuibles a la enfermedad mental y qué elementos son atribuibles a factores del contexto? ¿Sí? Esto sobre todo en casos de delirios religiosos o delirios colectivos. Y sobre todo, ¿cómo se diferencian las ideas delirantes de las creencias culturalmente aceptadas, es decir, de las ideas sobrevaloradas? ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? ¿Qué relevancia, por lo menos la podemos diferenciar, digamos, desde el punto de vista asistencial, pero cuál es la relevancia jurídica de esto? Como les digo, en estos casos de, por ejemplo, padres con ideas, digamos, de veganismo, sobrevaloradas, culturalmente aceptadas, pero que pueden llevar a un estado de malnutrición, por ejemplo, de un menor de edad. Bueno, estas son algunas ideas sobre lo que se llamaba melancolía demonofóbica o demonopatía, ¿sí? que intervino, yo creo que fue muy importante en el caso Vázquez, ¿sí? O sea, un síndrome de influencia delirante con esta temática demonológica en particular, ¿sí? Obedecen ciegamente su furor, es decir, que ya hablaba en ese momento, los autores hablaban de furor, de un estado de agitación, de un estado agudo, compatible con una reacción brusca post-alucinatoria, creo yo en el caso Vázquez, que se aplicó como una defensa frente a un peligro delirante por un falso reconocimiento y un estado polialucinado, digamos, del caso primario. Para terminar, se habló de un juicio de lomo como aditamento, como elemento interesante del peritaje, planteó también la figura del banquete totémico parricida, ¿no? De Freud, donde hablaba del sacrificio como un acto de socialidad entre la deidad y sus adoradores, ¿sí? Y el animal sacrificial que podía ser tomado, pero con la culpabilidad conjunta de la tribu. Bueno, en realidad no pareciera compatible, creo yo personalmente, con el hecho, digamos, de Vázquez. Me parece más bien un acto desorganizado que poco tuvo que ver con un intento de socialidad con una deidad. Me parece más bien un acto desorganizado en el contexto de un delirio, de un falso reconocimiento, un delirio de Capraz probablemente. Querían descascarar al padre, digamos. Así que por lo impulsivo y lo desorganizado del acto parece poco compatible con un ritual estrictamente religioso, digamos. Quizás sí con un ritual mágico o esotérico, digamos, de otro tipo, pero no estrictamente religioso. Bueno, eso fue la charla. Gracias por su atención. Cris, muy buena la charla, ahí dejaste de compartir muy bien. Excelente la disertación, excelente, digamos, desde todo el desarrollo histórico al desarrollo clínico, a los factores de riesgo y el desarrollo, la implicación con el caso de las hermanitas Vázquez, ¿no? Sí. Acá creo que te hicieron, bueno, todos ponderan mucho tu exposición. Acá alguien pregunta si estos tipos de ideas delirantes siempre terminan en un crimen. No, la realidad es que no siempre terminan en un crimen. De hecho, puede haber, el tema con la folia D, según lo que yo he visto, digamos, por lo que son pacientes que llegan a la internación, o sea, que llegan a tener un evento en el que se internan eventualmente. Muchas veces pueden ocurrir actos de cierta violencia, pero no necesariamente llegan a un crimen. Por ejemplo, bueno, el caso que habíamos tenido el año, ¿cuándo fue? En 2009, ¿no? 2009,
también una folioade en gemelas, donde una ingresó, pero porque se tiró de una ventana de un primer piso, digamos, no con intención suicida, sino también como defensa frente a un peligro delirante, para escapar, para evadirse. Se terminó fracturando, bueno, es una fractura de una de las ramas pubianas, pero no necesariamente termina en un crimen. Sí, a veces como están solas y aisladas, digamos, muchas parejas delirantes terminan cometiendo cualquier cosa, pero no necesariamente con intención criminal. Digamos, el objetivo no es criminalizar, digamos, este tipo de trastornos, sino que podamos analizar cuáles son los factores de riesgo que son predictivos de un delito patológico, ¿sí? De un delito patológico, en este caso el homicidio. Pero fuera del homicidio hay situaciones de riesgo asistencial, digamos, cuando se dejan evolucionar libremente. Hay situaciones de riesgo cierto, de inminente de daño, ¿sí? Puede haber riesgo de daño, no necesariamente de un delito. Bien. Acá menciona, ¿sí?, que se han dado, unas gemelas suecas en Inglaterra. Sí, las gemelas Erickson, sí, sí. Sí, sí, sí. Gibbons, un caso en Rosario. Un caso en Rosario. Si querés hablar un poco, sí, digamos, sería medio difícil, ¿no? Pero si querés plantear, digamos, algún recurso terapéutico cuando uno se enfrenta, digamos, a la presencia, digamos, de estas díadas o incluso locuras familiares, cómo tiene que ser la intervención inicial al menos, ¿no? Porque sabemos poco del tratamiento en sí, digamos, de la diada, pero por ahí, digamos, hacer hincapié en lo que clásicamente se llama la disección de la diada, ¿no? ¿Querés comentar algo, Cristian, respecto a eso? Sí, sí, me gustaría. El tema terapéutico es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros trabajamos en hospitales, digamos, en un segundo y un tercer nivel de atención. Y como vemos estos casos que se han dejado evolucionar libremente hasta que pasa a una situación de riesgo, como les digo, de daño, o donde se comete un delito, o donde hay una muerte por malnutrición, digamos, son todos casos donde los pacientes están aislados en el domicilio, digamos, están en una situación de anomia total. Entonces, el segundo y el tercer nivel de atención toman contacto con estos casos cuando el hecho ya ocurrió. Llámese malnutrición, fractura, accidente, suicidio, homicidio. Y lo ideal, me parece, sería poder contar desde el punto de vista terapéutico, primero para la detección precoz, con alguna forma de abordaje que sea domiciliaria en principio, ¿sí? Porque si están aislados, la verdad es que no, salvo que haya una denuncia de los vecinos y una judicialización del caso, ¿sí? Pero si están aislados, en principio no vamos a tomar contacto precoz con ellos, que nos vamos a tomar contacto tarde, ¿sí? Y con respecto a la terapéutica, bueno, yo sostengo en primer lugar tener en cuenta el diagnóstico de parafrenia afectiva en los casos primarios, que es lo que yo he visto en los pocos casos que vi, incluso en Silvina Vázquez, que yo la atendí en el Servicio Santa Rosa. La mayoría de los casos que vi eran parafrenias afectivas, el caso primario, ¿sí? Y el tratamiento es el de una parafrenia afectiva, o sea, un paciente con esquizofrenia no sistemática, ¿no? Eso, desde el punto de vista farmacológico, digamos, se abre toda una gama de posibilidades, y desde el punto de vista psicosocial, la separación de la díada con intervención de servicio social. O sea, acá el trabajador social tiene un rol muy importante, ¿sí? Porque suele tratarse de
de grupos familiares en situación de vulnerabilidad, digamos, de precariedad habitacional, muchas veces. Yo no digo necesariamente que sea, como decían Coleman y Last, digamos, el nivel socioeconómico bajo sea uno de los factores mayores, creo que también hay otras variables, incluso se han visto casos, niveles socioeconómicos más altos, pero creo que un buen abordaje de servicio social, la separación de la díada, y sobre todo un abordaje domiciliario precoz, son tres pilares que habría que explorar terapéuticamente, ¿no? Sí, muy. Y la disección tiene que ser anatómica y psicológica, es decir, hacer la disección, la separación de la díada, no solamente, digamos, en el momento en que uno toma intervención. Nosotros, digamos, como vos bien mencionaste, Cristian, digamos, vemos los casos cuando ya llegan al hospital. A veces no entendemos por qué mandan al mismo hospital, digamos, a los dos casos, digamos, y después de un breve pasaje por la guardia, sí, generalmente se hace la separación a servicios distintos, al menos, del hospital, pero esta separación física se tiene que acompañar después de una disección psicológica. Yo siempre digo, digamos, que el psicólogo que logra, digamos, de alguna manera, digamos, esa disección psicológica de una folia D, puede en el día a día tratar, digamos, otro tipo de, digamos, de relación patológica que muchas veces tienen los pacientes psicóticos con sus padres. El clásico, el pegoteo entre el hijo y la madre, o entre la madre, que no llegan a la folia D, pero que son una forma de simbiosis medio patológica, digamos, donde por ahí, digamos, la madre es una semiloca, digamos, por así decirlo, y que es muy importante trabajar también en esa disección, que a veces, digamos, de esos pegoteos patológicos que se producen entre integrantes de la familia y que no favorecen al tratamiento. Así que me parece muy importante lo que acabas de mencionar. Por otro lado, acá te preguntan, digamos, la pregunta que siempre es de rigor cuando se habla de delirio, y es: ¿cómo hago para diferenciar una idea delirante mística de una idea sobrevalorada, o de una idea creencia, o de una idea, digamos, cultural, ¿no? Sí, sí, no hay, a ver, no hay una separación o un criterio, digamos, que se pueda transmitir, como les digo, rápidamente o para diferenciarlo, digamos. Yo creo que lo más importante es atender al funcionamiento del paciente, como criterio, el funcionamiento social, laboral, afectivo, ¿sí? Porque incluso una idea sobrevalorada o una idea creencia, digamos, permite la interacción en comunidad, no tiene por qué llevar una situación de aislamiento, permite el funcionamiento laboral, académico, o sea, no debería poder interferir con eso. O sea, cuando una idea un tema ideico empieza a interferir en estos aspectos, en estos ámbitos del funcionamiento cotidiano, es porque evidentemente está fuera de la banda de oscilaciones, digamos, culturalmente aceptadas, ¿sí? O sea, está fuera de los cánones aceptados. Digamos, hay autores que hablan de los mitos, de la religión, de los sueños, digamos, como, ¿cómo decirlo?, como permisos que la mente humana o que la gente se toma frente a la ortodoxia de la realidad, digamos. Pero hay un límite dentro de esta, como digo recién, de esta banda de oscilaciones, y ese límite creo que es el funcionamiento, ¿sí? Por eso semiológicamente hay que atender a eso. Y respecto al tema de la disección, que he tratado, también es muy interesante, muchos autores hablaban de la homosexualidad, D,
ciertos impulsos sexuales latentes, digamos, sobre todo autores psicoanalistas, ¿no? Y yo creo clínicamente que hay que investigar el colecho, que es muy frecuente también en pacientes con folio D, y esto, que parece un detalle, dificulta mucho la internación, ¿sí? Cuando la separan en distintos servicios, porque son pacientes que por ahí están acostumbradas a dormir juntas durante años. Entonces, y de noche se generan cuestiones, ¿sí? Que porque quieren cambiarse de servicio, quieren averiguar dónde está el compañero, en fin, estas cosas han pasado. Por eso la duración de la exposición, de la asociación, si existe colecho, si existe, cuál es el tipo de vínculo realmente que tienen, me parecen variables psicopatológicas que tenemos que indagar. Y sobre todo el funcionamiento, ¿no? Del primario y del secundario, el funcionamiento premórbido, el funcionamiento previo y el pronóstico, que como decían algunos autores, es a partir de los 6 meses, después de 6 meses de observación, podemos hacer un diagnóstico diferencial entre una locura impuesta y una locura comunicada. Antes de los 6 meses, todavía estamos en periodo agudo. No sé si lo habrán elegido por la cronología de la esquizofrenia del DSM, en fin, no sé, pero arbitrariamente quizás sugerían 6 meses de observación. Perfecto. Perfecto. Acá te preguntan qué peso pensás que tuvo en este caso, o tienen en general, la influencia de sectas o cultos. Y bueno, también te preguntan por el tema de la imputabilidad en estos casos, ¿no? También para tenerlos en cuenta como factores de riesgo y abordaje preventivo. Es una pregunta bastante complicada, ¿no? Sí, bueno, ya estamos hablando digamos, de temas más, como les digo, ya de lo que son las locuras colectivas, ¿sí? De locuras, algo que trasciende quizás a la locura familiar. ¿Y cuál es la imputabilidad? Bueno, existía una figura en el DSM que era el lavado de cerebro, digamos, dentro de los trastornos disociativos no especificados, ¿sí? Como forma de adoctrinamiento, digamos, en sectas, como forma de transmitir determinadas concepciones, ¿sí? Porque lo que se transmite es una concepción del mundo, digamos. Lo importante en esto no es que se transmite un delirio o una alucinación, se transmite una cosmovisión, ¿sí? Se transmite una forma de concebir la realidad, la cual es bastante complejo y requiere de un contacto muy estrecho entre dos personas o más. Y en el caso de las sectas ocultos, algunos autores proponían, por ejemplo, como criterio para diferenciar entre una secta o el funcionamiento normal de una secta o un culto y ya una locura colectiva, por ejemplo, el número de miembros, ¿sí? De hecho, hubo un caso en Nueva York es el caso de locura colectiva, digamos, más grande que hubo reportado en el siglo pasado, de la secta del Father Divine, del Padre Divino, que llegó a tener hasta 18 miembros, ¿sí? Que fueron internados en un hospital de Nueva York. Y no sé cómo saturaron la guardia, la hicieron, pero ese fue uno de los casos. El tema con el Padre Divino es que al tratarse de factores culturales y demás, también entraba en juego en ese momento alguna cuestión racial. O sea, se lo señalaba como psicóticos, pero también era un líder dentro de la comunidad, un líder religioso que tenía una secta, un culto con funcionamiento sectario, pero Yo creo que me parece... Uy, ¿escucha bien? Ahora sí. Me parece importante que recalcabas en algún momento el tema de la hipnosis, que por ahí en ciertos grupos de sectas, incluso mismo en algunas religiones, en determinados momentos, como puede ser un retiro espiritual, pero que por ahí uno lo ve
en varias sectas, es el ingreso al estado de trance, ¿no? Forma parte, digamos, del ritual de muchas de estas congregaciones, el ingreso al estado de trance, un trance disociativo que puede predisponer a la descompensación, ¿sí? Y la importancia que a su vez vos le diste a la sugestionabilidad, es decir, al elemento afectivo, digamos, a veces muy por sobre el racional, ¿no? Lo mismo que al hacer hincapié en la carga afectiva que puede tener el delirante primario, ¿no? El vigor afectivo puesto en la idea delirante, ¿no? Para transmitirlo al caso sumiso o al caso secundario. Me parece que todas estas cuestiones, la sugestionabilidad, el estado de trance, como que favorecen, ¿no? Estos, ¿sí? Pero es verdad que después es algo que, digamos, empieza a ser colaborativo en muchos casos. Sí. Y no sé, a mí me llama la atención, nos pareciera que cuando son pocos los miembros se trata de un trastorno psicótico, y cuando son muchos se trata de un trastorno disociativo, o sea, ya cambia de categoría, digamos, actualmente, o se entiende de esa forma. Las llamadas locuras colectivas hoy no tienen lugar, se las considera disociativas, histéricas quizás, según la nomenclatura de su momento, pero es un tema a discutir. Y otro tema, bueno, la imputabilidad en estos casos es también una pregunta muy amplia. ¿Cuál es la imputabilidad de un trastorno disociativo? Digamos, esa sería la forma de abordar la pregunta, me parece. Si consideramos que el contagio de un credo con funcionamiento sectario tiene lugar a través de un mecanismo disociativo, bueno, ¿cuál sería la aplicabilidad del artículo 34 de las eximentes psíquicas en este tipo de trastornos disociativos? ¿No? Ya no hablamos de un trastorno psicótico. Por eso es importante nosográficamente cómo se hace ese salto y en qué momento se hace ese salto. ¿De qué depende? ¿Del número de miembros? ¿De que sea intrafamiliar? ¿De que sea sectario el funcionamiento? No sé, pero en algún momento nosográficamente se empezó a pensar que lo que es colectivo es disociativo y lo que es familiar es psicótico. Por ahí, digamos, desde el punto de vista legal, la figura que vos mencionaste, a la que hacen referencia los españoles de trastorno mental transitorio, es como, ¿no?, la figura a buscar, digamos, para ver si alguien es inimputable o no después del hecho, ¿no? Sí. En el caso de las hermanas Vázquez, el caso secundario, no había, digamos, elementos para pensar que había participado, sino que en este caso fue el caso primario el que cometió el homicidio patológico, pero ¿qué pasaría si el caso secundario también está involucrado? Ahí es donde la aplicabilidad de estas figuras entraría en discusión. Esa es la gran discrepancia, ¿no? Hipotéticamente, entonces que ir a buscar a ver si Gabriela, dentro de su trastorno límite de la personalidad, estaba cursando un episodio disociativo o ¿no? ¿O no? Sí, eso semiológicamente, digamos, también sería interesante. ¿Estaba en trance disociativo o estaba en un estado crepuscular histérico o se trataba de un episodio micropsicótico, digamos, un episodio, digamos, símil de una psicosis reactiva breve o alguna especie de fenómeno cicloide? Es un trastorno propiamente psicótico. Eso también retrospectivamente es muy difícil de valorar. Bueno, bárbaro. Gran charla, gran presentación. Creo que quedaron todos muy satisfechos. La verdad que te felicito. Bueno, no esperaba menos de vos.
Bueno, gracias por el espacio y bueno, les agradezco a todos por su atención. ¿Sí? Cualquier cosa estamos en contacto y espero que sigan disfrutando del capítulo en lo que resta del año. La verdad fue muy, muy gratificante para mí abrir este año con esta charla. Así que bueno, gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos la próxima. Hasta luego.